Hola otra vez, espero que estén muy bien. Ya para este punto ustedes recibieron una clase con generalidades de clonaje molecular y acaban de ver el tema de enzimas de restricción. Para esta clase vamos a integrar algunos de los conceptos que vieron anteriormente para abordar con mucho más detalle el tema de empleo de enzimas de restricción para el clonaje molecular. Esto porque dicha metodología se considera como la técnica de referencia o gold estándar en clonaje molecular debido a su robustez y versatilidad por encima de cualquier otro método de clonaje molecular existente hasta el momento. Como vieron en la clase respectiva, el clonaje molecular se refiere a la inserción de un fragmento de ADN o de un gen completo dentro de un plásmido o vector de clonación para generar una molécula de ADN recombinante que podemos transformar o introducir dentro de una célula bacteriana para que la célula replique dicho ADN recombinante durante su proceso normal de duplicación bacteriana y de esta manera genere clones que son bacterias que contienen el ADN recombinante de interés. Si empleamos vectores de almacenamiento, podemos congelar esos clones y así generar lo que se conoce como una biblioteca de genes. Si empleamos vectores de expresión, estos también se pueden congelar en la biblioteca, pero además podemos recuperarlos a partir de los clones bacterianos mediante técnicas como el mini prep que vamos a realizar en el curso y posteriormente introducir el ADN recombinante en células procariotas o eucariotas para producir proteínas recombinantes. Esto tiene muchísima aplicación en el campo de la investigación, pero también en el área biotecnológica para la elaboración de algunos medicamentos como la insulina recombinante que utilizan los pacientes con diabetes. Como vieron en la clase de enzimas de restricción, existen enzimas que generan extremos romos y enzimas que generan extremos pegajosos o cohesivos. En clonaje molecular podemos emplear ambos tipos de enzimas, sin embargo, las que generan extremos cohesivos, como esta de acá, son las preferidas. El clonaje se puede realizar mediante dos abordajes. Uno conocido como subclonaje, que es tomar un inserto que está en un vector e introducirlo en otro vector. El otro abordaje es amplificar por PCR un inserto e introducirlo dentro de un vector destino. En esta diapositiva les muestro el subclonaje. Tenemos un plásmido que dona y un plásmido que recibe o plásmido destino.
Básicamente lo que se hace es que se buscan sitios de restricción que sean compatibles entre ambos plásmidos. Por ejemplo, este de EcoR1 se encuentra en ambos plásmidos y este otro de NOT1 también está en ambos plásmidos. Y no solo es que hayan extremos sitios de restricción compatibles, sino que la orientación de los mismos con respecto a los promotores sea la misma. Vean que en este caso el sitio de EcoR1 es el que está más próximo al promotor. Esto es muy importante para no cambiar la orientación del gen y de esta manera no alterar el marco abierto de lectura, sobre todo cuando queremos expresar a partir del inserto una proteína o un ARN, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que se hace es que se digieren ambos plásmidos, el que dona y el destino, con las mismas enzimas de restricción. En este caso tendríamos el inserto, acá tendríamos el plásmido abierto y posteriormente el inserto es ligado y finalmente obtenemos el producto, que es una molécula de ADN recombinante. En esta y las siguientes diapositivas vamos a ver detalladamente lo que implica un subclonaje a través de un ejemplo real de uno que hice en el laboratorio, para que de esta manera ustedes entiendan a detalle los pasos involucrados, cuidados y demás. El primer paso es el planeamiento de lo que vamos a hacer. En este caso tenemos un vector que va a donar el inserto, que es este que está acá. Es un inserto que codifica por un sensor de caspasa 7 basado en la proteína verde fluorescente. Dicho inserto lo quería subclonar en este vector, pero vean que este vector ya contiene proteína verde fluorescente. Entonces no es solo subclonar, sino que a la vez voy a reemplazar el gen de la proteína verde fluorescente que ya tiene el vector destino. Entonces al final es un cambio del gen de la EGFP que tiene el vector de destino por el gen del sensor de caspasa. La E en este caso significa enhanced, es una versión de la GFP que está optimizada para expresión en células eucariotas. Y al hacer ese reemplazo vamos a generar este nuevo vector, que así fue como lo llamé. Entonces vemos que tenemos un sitio de NH1 y uno de EcoR1 flanqueando el inserto de interés. Y en el plásmido destino, flanqueando el gen de la EGFP, tenemos los mismos sitios de restricción, ¿ven? Y en la orientación correcta, debido, aquí lo pueden ver a través de las flechas. Acá está el promotor de citomegalovirus. Y aquí está igual la dirección
y el promotor vemos que está acá, corriente arriba, por lo que haciendo digestión de ambos plásmidos con esas enzimas podemos realizar este subclonaje. Ahora vamos a echar un vistazo a las enzimas de restricción que empleamos en este clonaje. Las mismas son de la marca Thermo Fisher Scientific. Acá les dejo el link por si quieren dar una mirada más a fondo. Específicamente de una línea que se llama ANSA, que presenta la gran ventaja de que todas las enzimas de esta línea utilizan el mismo buffer de reacción, lo cual es muy útil a la hora de hacer restricciones con más de una enzima a la vez. Acá tenemos la NHE1 y la EQR1, sus respectivas secuencias de reconocimiento. Ambas generan extremos cohesivos. Algo interesante es este concepto de isoesquizómero. Se refiere a enzimas que reconocen exactamente el mismo sitio de corte. O sea, que esta enzima de acá posee el mismo sitio de reconocimiento que NHE1 y por ende, a la hora de reconocer ese sitio, puedo utilizar cualquiera de estas dos enzimas. Por otro lado, hay enzimas que tienen sitios de reconocimiento distintos, pero que una vez que se da el corte generan extremos compatibles. Por ejemplo, si yo corto la secuencia de reconocimiento de BCU1 y por otro lado corto la secuencia de NHE1, los extremos generados en ambos cortes son compatibles, o sea, pueden unirse y cerrar la cadena otra vez. Sin embargo, como provienen de sitios de restricción distintos, aunque empalmen y cierren, los sitios de restricción ya se pierden. O sea, el sitio se destruye. Esto lo vamos a ver más adelante con detalle. En cuanto a las propiedades, ambas enzimas pueden hacer cortes a 37 grados tan rápido como 15 minutos de incubación. Esto es lo que sugiere la compañía. Sin embargo, vamos a ver que para un clonaje necesitamos o buscamos restricciones de un 100% de las moléculas que tenemos en la reacción y por ende es conveniente dar más tiempo. Ambas enzimas pueden inactivarse térmicamente durante un tratamiento a 80 grados por 20 minutos. Esto de acá quiere decir que en el caso de NH1, la desfosforilación con fosfatasa alcalina, que ya les voy a explicar para qué es, se puede realizar a la vez del corte. Mientras que en este otro caso, primero se hace el corte y posteriormente se inactivan las enzimas y luego se puede dar la desfosforilación. No puede ocurrir a la vez que el corte. Y ambas enzimas pueden verse inhibidas por metilaciones en secuencias CG. Como ustedes saben, en bacterias y en eucariotas, las citocinas en grupos CG pueden verse metiladas debido a enzimas llamadas metiltransferasas. Y como vemos acá,
aquí no vemos que haya secuencias CG en ese orden de 5 a 3', o sea que venga C primero y luego G. Sin embargo, si yo coloco dos sitios de estos seguidos, ahí sí tendría por un traslape secuencias CG. A esto se refiere esta indicación, que en el caso de que haya dos sitios de estas enzimas, uno junto al otro, puede haber metilación CG que puede inhibir la acción de la enzima. Una vez realizada la digestión del plásmido destino con las enzimas, es importante realizar una desfosforilación con fosfatasa alcalina para eliminar los grupos fosfato que están en los extremos 5'. Al eliminar los grupos fosfato, me garantizo que el plásmido no pueda cerrar de nuevo o que no pueda formar dímeros con otros plásmidos, que es una posibilidad que puede ocurrir. Podría cerrar el mismo intramolecularmente o dos plásmidos podrían unirse mediante una reacción intermolecular. Recuerden que el enlace fosfodiéster ocurre entre el fosfato 5' y el hidroxilo 3'. Si yo elimino los fosfatos, lo que me quedaría serían puros hidroxilos y de esta manera es imposible que se forme un enlace fosfodiéster. La única manera de que ocurra es que el inserto aporte los fosfatos, y precisamente esto es lo que queremos. No queremos que el plásmido se vuelva a cerrar el solo, queremos que se introduzca el inserto. Entonces de esta manera garantizamos que la única manera de que ese plásmido cierre sea a través de la incorporación del inserto. Vemos que quedan unas muescas porque solo hay grupos fosfatos en unos extremos. Sin embargo, una vez que lo introducimos en la bacteria, los mecanismos de reparación del ADN de la bacteria cierran esas muescas y reparan el plásmido. Y así es como se montaría la digestión. Los plásmidos fueron previamente cuantificados con un nanodrop, por lo que sabemos su concentración en nanogramos por microlitro. Estas enzimas trabajan en un rango de 100 nanogramos a 1000 nanogramos de ADN, por lo que se escoge 250 nanogramos para tener una cantidad que no sea ni tan baja como para obtener un bajo rendimiento, ni tan alta como para que no se garantice una digestión completa del 100% de las moléculas que agregamos. Se agrega el buffer de reacción, un microlitro de cada enzima, y se completa con agua libre de nucleasas a un volumen final de 20 microlitros. La digestión se realiza dentro de un termociclador, programando 3 horas a 37 grados para que se dé el corte, más 20 minutos a 80 grados para inactivar las enzimas.
Si bien la compañía recomienda 15 minutos a 37 para garantizar una digestión del 100% del ADN presente, dejamos 3 horas. Esto ya lo estandaricé de esa manera. Y posteriormente, como la EcoR1 no permite una desfosforilación a la vez de la digestión, para el plásmido destino, que es este, posteriormente tenemos que hacer el tratamiento con fosfatasa. Se agrega 1 microlitro de fosfatasa alcalina y se deja 15 minutos a 37 más 5 minutos a 80 para inactivar la fosfatasa una vez que ya ha actuado. Esto de igual manera dentro de un termociclador. Finalizada la digestión, corremos un gel de agarosa para evaluar los resultados y recuperar las bandas de interés. Cargamos una escalera de ADN, que es la misma de la cual ya hemos hablado anteriormente y que para este punto ustedes ya deberían de saber interpretar. Esta me ayuda a saber la longitud aproximada de los fragmentos que veo en el gel de agarosa. Yo siempre monto controles de plásmido no digerido porque me son útiles para interpretar los resultados de las condiciones digeridas. Prestemos atención a esta condición. En este caso queríamos eliminar el gen de la EGFP, que es esta banda que está acá, que tiene un tamaño aproximado acorde con el teórico, de acuerdo con la escalera. Y lo que nos interesaba era recuperar esta banda correspondiente al plásmido lineal, ya sin el gen de la EGFP, y que precisamente esta banda es el plásmido destino de este clonaje molecular. En esta otra condición, lo que nos interesa es el inserto correspondiente al sensor de Caspasa, y que precisamente es el que queremos introducir en el plásmido destino. Esta banda de acá, que es el plásmido lineal que dona el inserto, no es de interés para este clonaje, por lo que se purificarían las bandas del plásmido lineal y del inserto del sensor de Caspasa. Estas son cortadas del gel y purificadas empleando columnas de membrana de sílica, como vamos a realizar en el curso. Y una vez purificadas, ya podemos realizar la ligación para obtener el ADN recombinante de interés. Algo interesante que podemos apreciar en este gel, en las condiciones no digeridas, es las bandas correspondientes con ADN superenrollado, y vean que también hay otras bandas que son variantes de superenrollamiento, o que también pueden ser ADN circular. Las de más arriba posiblemente son ADN circular y estas otras
variantes de superenrollamiento. Algo interesante es esta banda que está acá. Vean que corresponde con la banda superenrollada de la condición no digerida, por lo cual concluimos que en esta condición no hubo una digestión del 100% y que esa banda que subrayé en celeste es ADN no digerido. En este otro caso tenemos una banda aquí que podría ser también no digerido, por lo cual a la hora de cortar esta banda del gel vamos a tratar de no llevarnos nada de esta otra banda que está ahí, puesto que el plásmido no digerido igual puede transformar bacterias, y en ese caso esas bacterias crecerían por presencia del plásmido original y no del ADN recombinante que nos interesa, por lo cual para minimizar ese efecto, si podemos cortar en el gel, tratar de no llevarnos nada de lo que no fue digerido, y siempre, como ya les mencioné, apuntar a digestiones con un 100% de eficiencia, precisamente para que no quede plásmido original sin digerir. Después de purificar y cuantificar las bandas del gel, procedemos a montar la ligación. Sin embargo, primero tenemos que calcular la cantidad de inserto a utilizar. Yo tengo estandarizadas las condiciones para trabajar con 50 nanogramos de vector destino, y para saber cuánto inserto debo emplear, tengo que calcular una razón molar. Esta razón, las compañías recomiendan que sea 3:1. Esto quiere decir que molarmente haya 3 veces más inserto que vector destino. Sin embargo, a mí en la práctica me ha funcionado mejor con razones 6:1, 9:1 e incluso 12:1. Y esto es algo muy empírico y que al final no se termina de estandarizar nunca. Cada clonaje es completamente distinto, por lo que les recomiendo que siempre que hagan una ligación prueben por lo menos 2 razones molares para ver con cuál obtienen resultados. Entonces, en este caso vamos a aplicar una razón 6:1. Simplemente desmultiplicar los 50 nanogramos de vector destino por un factor de corrección que se calcula dividiendo la longitud en pares de bases del inserto entre la longitud en pares de bases del vector destino, y posteriormente se multiplica por la razón, y así se obtiene la cantidad de inserto a emplear. Vean que como es una razón molar, está corregida de acuerdo con la longitud de cada fragmento, por lo que no es que al final vamos a agregar 6 veces la cantidad en nanogramos de inserto con respecto a la cantidad de vector destino. Molarmente sí se está haciendo, pero a nivel de dato crudo no se ve así. Molarmente se realiza precisamente porque hay una corrección por la longitud en pares de bases. Entonces agregamos las cantidades correspondientes de vector destino de inserto, 5 microlitros de ligasa proveniente del bacteriófago T4, y llevamos con agua libre de nucleasas a un volumen final de 20 microlitros. Adicionalmente, yo siempre monto un control
que contiene todo menos el inserto, y ese control, una vez que lo transformo en bacterias, no debería generar colonias, y esto me indicaría que la digestión estuvo bien y que las colonias que estoy viendo en el plato de la ligación de interés no corresponden a vector original que no fue digerido y que está transformando bacterias. La ligación se lleva a cabo durante 1 hora a 22 grados y posteriormente ya podemos proceder con la transformación bacteriana. La ligasa es la enzima encargada de formar el enlace fosfodiéster entre el grupo hidroxilo unido al carbono 3' de la pentosa de un nucleótido y el fosfato unido al carbono 5' de la pentosa de otro nucleótido. Existen ligasas de diferentes orígenes, por ejemplo la de T4, que es un bacteriófago, o la de coli. El mecanismo de acción de ambas es similar, solamente difieren en el cofactor que emplean. En el caso de la T4 es ATP y en el caso de la de coli es NAT. Para efectuar el enlace, inicialmente se forma un complejo entre AMP y la enzima. La enzima va a unir el AMP al fosfato 5'. Esto forma un intermediario que es atacado por el hidroxilo 3', liberando posteriormente el AMP y formándose el enlace fosfodiéster. La ligasa es una enzima cuya temperatura óptima de acción es 37 grados. Sin embargo, las ligaciones las realizamos a 22 grados para no romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidos los extremos cohesivos generados por las enzimas de restricción. Una vez realizada la ligación, procedemos a transformar en células competentes tipo E. coli y obtenemos resultados como los de este ejemplo. No es exactamente el clonaje del que hemos estado hablando, pero el principio es el mismo. En el control no vemos colonias, lo cual nos valida dos cosas. Uno, que la restricción del vector destino se llevó a cabo correctamente y que no quedó plásmido destino original que me pudiera transformar bacterias y generar colonias, o que al menos cuando cortamos la banda del gel no nos llevamos vector no cortado. Y además nos indica que la etapa de desfosforilación se llevó a cabo correctamente y que no hubo recircularización del vector destino, y que al no ocurrir esto, este no formó colonias al no poder transformar bacterias. Por otro lado, en la ligación de interés vemos que hay múltiples colonias bacterianas y basándonos en lo que vemos en el control, se concluye que alguna de esas colonias o algunas tienen altas posibilidades de contener
el ADN recombinante de interés y podemos proceder directamente a la etapa de tamizaje, que esta se realizaría mediante PCR con primers contra el inserto, o se puede hacer un mini prep y enviar a secuenciar el plásmido. Alternativamente también se podría hacer una reacción de restricción y volver a sacar el inserto que se incorporó, y eso nos indicaría que hubo inserción. En el ejemplo que acabamos de ver, las enzimas de restricción eran exactamente las mismas entre el plásmido donante y el vector destino. ¿Qué ocurre cuando no tenemos exactamente las mismas enzimas? O que, por ejemplo, haya un sitio de restricción en el plásmido, pero que yo no posea esa enzima en el laboratorio. Una alternativa con la que uno puede jugar es esto que ya les mencioné, el uso de isoesquizómeros. Puede ser que en el mapa del plásmido se indique, por ejemplo, un sitio de esta enzima, pero que yo en el laboratorio la que posea sea esta otra. Eso sería completamente válido, puesto que ambas enzimas reconocen exactamente el mismo sitio de restricción. Otro caso es el siguiente, el uso de enzimas que generen extremos compatibles. Puede ser que en el vector destino, por ejemplo, haya un sitio para ESP1 y que en el vector donante lo que tengamos sea un sitio de EXPA1. No son exactamente las mismas enzimas, los sitios de reconocimiento no son iguales, pero generan extremos compatibles y la ligación podría darse. Eso sí, el sitio de restricción, después de darse la ligación, es destruido. Perderíamos el sitio de restricción, ya no sería ni para ESP1 ni para EXPA, pero al menos la ligación ocurriría y se podría obtener el ADN recombinante. Por ejemplo, la enzima PSU1 tiene un isoesquizómero llamado ESP1 y genera extremos compatibles con enzimas como la NHE1. Esto es importante para que entiendan el ejemplo de la diapositiva siguiente. En este otro ejemplo se quería tomar este inserto, que es un gen de un sensor de Caspasa, pero en un color distinto. Está unido a una proteína que es FAR Red. Dicho inserto se quería introducir en este vector destino llamado P-lentipuro. Viendo el vector donante, aquí no se indica, pero el promotor vendría acá y la dirección del marco abierto de lectura sería para acá. En este otro caso, aquí tendríamos el promotor y la dirección del marco de lectura sería para acá. Si pegamos un vistazo a los sitios de restricción disponibles, tanto acá como acá, y tomando en cuenta la direccionalidad que les acabo de mencionar, nos percatamos que en el caso del extremo
que está próximo al codón de stop, podríamos utilizar este sitio de XHO1. Sin embargo, en el extremo proximal al codón de inicio y más cercano al promotor, no encontramos un sitio de restricción que sea exactamente el mismo. Y es aquí donde recurrimos a lo que les expliqué anteriormente de isoesquizómeros y enzimas con extremos compatibles. Vemos que se muestra un sitio de SP1 y acá un sitio de NHE1. Estas dos enzimas generan extremos compatibles. Yo poseo NHE1 en el laboratorio, pero no tengo SP1. Sin embargo, tengo PSU1, que es un isoesquizómero de SP1. O sea, reconoce exactamente el mismo sitio de restricción. Y si BCU1 es isoesquizómero de SP1 y SP1 genera extremos compatibles con NHE1, por ende, BCU1 también genera extremos compatibles con NHE1. Y así fue como se resolvió este clonaje molecular. Cuando del todo no encontramos extremos compatibles entre el plásmido del cual queremos tomar el inserto y el plásmido destino, la única opción que nos queda es realizar la otra opción de clonaje, que es el clonaje por PCR. En este caso, lo que se hace es que se diseñan primers contra el inserto y a estos primers se les dejan colillas que incluyen sitios de restricción, como estos que vemos acá. El principio es el mismo, simplemente el inserto se genera por PCR, se purifica igual después de correr el amplicón en un gel de agarose y cortar la banda, y se realiza una digestión de la misma manera con enzimas de restricción. La ligación es igual, la única diferencia es, como ya les mencioné, que se genera el inserto mediante PCR con plásmidos que incluyen los sitios de restricción. Este es un ejemplo de un clonaje por PCR que realicé en el laboratorio. Lo que se quería era tomar el gen codificante por un sensor de Caspasa, que es el mismo que ya les expliqué anteriormente, e insertarlo en este vector destino, pero eliminando el gen codificante por la proteína roja fluorescente mCherry, de manera que lo que se quería hacer era realizar un cambio del mCherry por el sensor de Caspasa. Si prestan atención a la dirección y a los sitios de restricción presentes en ambos plásmidos, se darán cuenta de que es imposible realizar un subclonaje entre este plásmido y este otro, y por ende no tuvimos más opción que aplicar el clonaje por PCR diseñando primers para el gen del sensor de Caspasa. Si vemos
plásmido destino, nos daremos cuenta de que el mCherry está flanqueado por un sitio de BAM-H1 y por otro de SALT1, ambas enzimas que yo poseo en el laboratorio, y por ende esa era la manera más sencilla de eliminar el mCherry, y de ahí que los primers que diseñé para el gen del sensor de la caspasa contenían sitios de restricción para BAM-H1 y para SALT1. Aquí está el promotor en el vector destino como el sitio de restricción que está más cercano al codón de inicio y al promotor es el de BAM-H1. En este caso el sitio de restricción se incorpora en el primer forward, que es el que está más próximo al codón de inicio, y el sitio de SALT1, que está hacia el codón de stop, se incluye en el primer reverse. Acá les muestro el gen del sensor de caspasa que constituye el inserto de este ejemplo y para el cual se diseñaron los primers. Los mismos incluyen sitios de restricción para las enzimas a emplear y además 6 bases adicionales en el extremo 5' del primer para propiciar el correcto funcionamiento de las enzimas de restricción. Estas enzimas requieren entre 1 y 5 bases extra, por lo que mi regla es adicionar 6 bases y de esta manera me garantizo de que el corte sea efectivo independientemente de la enzima que utilice. Algo importante es que las temperaturas de melting se calculan basándose en la porción del primer que tiene compatibilidad con la plantilla. Esta de acá. Y las secciones donde no hay compatibilidad, o sea, donde está el sitio de restricción y las bases extra, no forman parte del cálculo de la temperatura de melting que necesitamos para calcular la temperatura de annealing a utilizar en el programa del PCR. Esto es lo que les mencionaba del requerimiento de bases extra por parte de algunas enzimas de restricción. Esta, por ejemplo, con una base extra no funciona, con 2 corta, con 3 igual corta, con 4 corta mejor y con 5 corta a su mayor eficiencia. Por ende, yo siempre dejo 6 bases para de esta manera garantizarme un corte efectivo independientemente de la enzima que utilice. Esto es lo que tenía preparado para esta lección. Espero que haya sido de su agrado. Yo sé que son temas un poquito complejos, así que estamos a su disposición para cualquier consulta. Eso sí, por favor, avisarme con antelación para coordinar una cita. Que estén muy bien.